Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración por este tema. Y vamos a ponerlo en manos del Señor, que sea su Espíritu Santo hablando en cada una de nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, en esta hora, Padre eterno, te damos gracias por los cantos que nos permitiste entonar, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Padre celestial, pues presentar, Señor, nuestras gratitudes. Gracias, Señor, porque nos pudimos gozar con los cantos. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te ensalzamos por todo lo que tú has hecho por nosotros en la semana, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre para siempre, Señor. Ahora, Padre Celestial, llega el momento de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, que quites todo estorbo, Señor, todo obstáculo, y que podamos aplicarlo a nuestra vida y no solamente ser oidores olvidadizos. Muchas gracias te damos por todo, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 91. Salmos, capítulo 91, y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 3. Cuando lo tengan, den gloria a Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Tome su asiento, hermano, pero no cierre su Biblia. Voy a leer estos mismos versículos en dos versiones diferentes de la Biblia. La primera es la Biblia latinoamericana. Dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. En la Nueva Traducción Viviente estos versículos se leen: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. El tema que hoy vamos a ver lleva por título El lazo del cazador. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar? Muy bien. ¿De dónde vamos a tomar este tema? Del versículo 3 del Salmo 91, que dice: Él te librará del lazo del cazador. Pero antes de comenzar, yo quiero comentarles una anécdota que lleva apenas unos meses de haber ocurrido y que es real. Un sacerdote católico allá en España tuvo la idea de hacerle una serie de preguntas a ChatGPT. Los que no sepan qué es ChatGPT, es un programa dentro de internet que se le conoce como inteligencia artificial, que uno le puede preguntar algo y le da respuesta a esa inteligencia artificial. Explicaciones muy bien argumentadas, muy bien detalladas. Y en este caso, el sacerdote le preguntó a ChatGPT: si tú fueras Satanás, ¿cómo harías que las personas perdieran la fe? Así le preguntó: si tú fueras Satanás, ¿cómo harías que las personas perdieran la fe? ¿Y sabe qué le respondió la inteligencia artificial?
Le dijo, bueno, lo más probable es que utilizaría tácticas sutiles y estratégicas enfocadas en sembrar duda, la desesperanza, el desencanto, en lugar de actuar de forma evidente. Esto es, como se dice coloquialmente, lo haría todo por debajo del agua. Y además no nada más se quedó con esa respuesta, sino que le dio 7 pasos que haría, o 7 tácticas que haría la inteligencia artificial para hacer que la humanidad pierda la fe. Una, fomentar el individualismo extremo. Esto es, que no importen los demás, solamente yo, el yo, el yo y yo. Segundo, dar notoriedad al sufrimiento y la desesperanza. Tercero, crear distracción y hacer énfasis en la superficialidad. 4, el relativismo moral. Pues, ¿qué es esto del relativismo moral? Bueno, pues no es tan malo. Mentir no es tan malo, todos lo hacen. Fornicar no es tan malo, todos lo hacen. 5, cientificismo extremo. Esto es, no me hables de la Biblia, datos científicos. 6, hipocresía dentro de las instituciones religiosas. Y 7, sembraría división y el conflicto. Y todavía la inteligencia artificial le dice, estos métodos los aplicaría de forma indirectamente y de forma sutil, haciendo que las personas se alejen de la fe, más los cristianos. O sea, haciendo énfasis en los cristianos y haciendo que todo parezca una consecuencia natural de las circunstancias. O sea, como no tienes tú la culpa, no te preocupes, pero te alejas. Esta respuesta, hermanos, así como ahorita hubo un silencio, está para pensarse de la inteligencia artificial. Un programa cibernético ya pudo responder y crear las 7 estrategias de cómo haría que la gente pierda la fe. Parece muy, o más bien, esto tiene mucha semejanza con lo que hace el enemigo de nuestras almas. Fomentar el individualismo, hacer que haya más sufrimiento, distracción, relativismo moral, a dar énfasis a la ciencia, hipocresía, darnos cuenta que aparentemente hay mucha hipocresía y entonces eso genera la división y el conflicto. Bueno, eso es parte o un ejemplo del lazo del cazador que el diablo tiende a los cristianos. Pero vamos a ir por partes. Vamos a regresar al Salmo 91. Los estudiosos de la Biblia consideran que el Salmo 91, ¿quién lo escribió? Moisés. Sí, Moisés escribió el Salmo 91, probablemente cuando terminó el pueblo de Israel de construir y levantar el primer tabernáculo ahí en el desierto. Es lo más probable. Por eso se dice, empieza el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también es muy interesante darnos cuenta de 2 cosas. Una, el capítulo 91 de Salmos es, junto con el Salmo 23, de los más conocidos aún por gente no cristiana. Es más, a veces cuando la gente tiene miedo, y lo he visto en Facebook, le dicen, mira, antes de dormir te compras una estampita del Salmo 91 y la repites. No les estoy diciendo que lo hagan, hermanos, pero la gente da esos consejos. Imagínense, aún gente no creyente considera que el Salmo 91 es muy bonito. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí los autores están mostrando una confianza en Dios, confianza plena y absoluta de Dios. Pero vamos a pasar al segundo punto, que también lo muestran los autores. Hay una condición para tener esa confianza en Dios.
¿Cuál es la condición para tener esa confianza en Dios? Vamos a ir otra vez al Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la condición? Así es, habitar al abrigo del Altísimo. La Nueva Traducción Viviente nos deja ver esto un poco más claro, diciendo: los que viven al amparo del Altísimo descansarán o encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Quiénes son los que viven al amparo del Altísimo? Los que hacen la voluntad de Dios, obedeciendo en todo momento lo que dice la bendita palabra del Señor, que no llevan una vida doble, sino que siempre están a cuentas con Dios. ¿Cuál es una de las consecuencias de los beneficios que obtenemos cuando habitamos al abrigo del Altísimo? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí es muy importante, la Reina Valera 1960 dice: Él te librará en futuro, mientras la Nueva Biblia Latinoamericana dice: Él te libra, como en un presente constante. Las dos son correctas. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Pero ahora nos toca decir o definir qué es el lazo del cazador o cuál cazador. ¿Cuál es el cazador? ¿Será acaso aquella persona que caza personas por lo civil o por lo religioso? No. Sino que el cazador es aquella persona que se encarga de buscar a su presa. Es aquel animalito que está buscando una presa para matarla. ¿Y qué hace el cazador? Estudia los movimientos de su presa. Estudia cuál es el alimento favorito de su presa. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Por dónde pasa? ¿A qué horas pasa? Si va sola, si va acompañada, qué tan hábil es. También, y estoy seguro que muchos de ustedes cuando van a sacrificar o matar a un puerquito o a un pollito o a una chiva, seguramente escogen esa chiva o ese puerquito, ¿no? Y le dan de comer especialmente, le dan el mejor alimento, lo preparan. ¿Por qué? Porque es el que van a matar para dar de comer, ¿no? Vamos a tener al mejor animalito para darlo de comer. Bueno, la Biblia nos dice que como cristianos, nosotros también tenemos un enemigo que está al acecho de nuestras almas. Está agazapado, está escondido, está así como que no me vea o que piense que no estoy yo ahí, que le tengo miedo. Y entonces prepara su trampa. Estudia con mucho detenimiento la vida de los creyentes. Se toma su tiempo, está al pendiente de lo que al creyente le puede ser una ocasión de caer. No pierde detalle de la vista del creyente. Y entonces dice: ya vi cómo lo puedo hacer caer. Sí. Mira, le gusta, y no estoy hablando de nadie en concreto, le gusta que lo vitoreen. No, mira, a esta hermana le encanta que le digan que está bien bonita. No, pues a este otro hermano tiene debilidad por el dinero. Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer una trampa. Vamos a hacer las cosas que parezcan que está bien, pues que todo el mundo lo hace, que no pasa nada, que pues es un pequeño detallito ahí que pues todos los demás van pasando y Dios no creo que tenga problema con ese detallito. Y entonces,
Si el cristiano está desprotegido, si está descuidada su vida espiritual, se empieza a acercar a la trampa y así como el animalito huele la comida, se hace para atrás, la vuelve a oler, se queda viendo a los lados, alrededor, se queda esperando y cuando menos viene a darse cuenta, cae en la trampa y ya no hay forma de salir y en eso sale el cazador. ¿Y cuál es el fin? La destrucción. Así es el enemigo, así es el diablo. Imagínense, lleva alrededor de 6,000 años estudiando a la humanidad y también sabe de qué pie cojea la iglesia. Esto es, cuáles son las áreas débiles de la iglesia. Pero, mayor es el que está con nosotros. ¿Por qué? Porque hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, es importante que reconozcamos 11 ejemplos de trampas muy sutiles que el enemigo pone en la vida del creyente y que son de forma cotidiana. Hermanos, no estoy hablando a nadie en específico. El hermano Beto no me vino a contar la vida de cada uno de ustedes. No, hermanos, esto es así general. El primero, llegar tarde al templo. No nada más aquí, en muchas iglesias se llega tarde al templo, se llega tarde al culto. Es que hermano, el domingo es el único día que tengo para despertarme tarde, es el único día que puedo descansar. Hermano, ese día las cobijas se me pegaron. Pues sí, hermano, pero ¿a poco usted llega tarde a su trabajo? ¿Qué pasa si usted llega tarde a su trabajo? ¿Le llama la atención? ¿Le descuentan el día? La primera vez, segunda vez, ya le hablan más fuerte y a la tercera le dicen que pase a recursos humanos. No podemos llegar tarde al templo porque aquí venimos a servir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. 2, parece mentira, pero sí es dormir mucho. Son las 2 de la tarde y ahí vamos viendo a ver qué pasó, cómo estuvo, si sigue el mundo en pie. Hermano, no podemos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días... Hermano, pero no es malo estar en las redes sociales. No es malo estar en las redes sociales. Yo también tengo Facebook, yo también tengo un canal de YouTube, yo también uso las redes sociales, correo electrónico, X, lo que antes era Twitter, ¿sí? Instagram, ¿no? Pero hermano, viene la pregunta correcta. Si usted pone en comparativa su tiempo que lleva en las redes sociales frente al tiempo que pasa con el Señor, ¿cuál es el mayor? ¿Qué tiempo utilizan más? El de las redes sociales, ¿no? No es malo ver redes sociales, siempre y cuando no le demos el primer lugar. Porque cuando uno pasa mucho tiempo en las redes sociales o en el internet, hermano, como hay de todo en el internet y uno descuida su vida espiritual, por ahí el enemigo empieza a atacar. ¿Cómo? Por la pornografía, ¿no? Por el contenido explícito. Hermano, ¿cuál es el contenido explícito? La violencia. ¿Cuál es el contenido explícito? Las groserías. ¿Cuál es el contenido explícito? Pues, hermano, cuando se ven cosas que no son correctas en programas de televisión o en programas del internet, streaming, como la homosexualidad, el lesbianismo, que eso no es correcto y no está conforme a la voluntad de Dios. El quinto, el trato rudo hacia el cónyuge. Había un hermano, una hermana, más bien es una hermana, que le había dicho a un pastor: ay, hermano, me da miedo de que llegue mi esposo.
Es que cuando llega mi esposo, híjole, me azota el plato de la comida. Me dice que no sirvo para nada. Me dice que qué he estado haciendo. Si encuentra una pelusa de polvo, quien peca contra su cuerpo está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Esto es su propio cuerpo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Cuando nos encontramos seguramente con estos 11 puntos que vimos. 11 puntos que seguramente dijimos en alguno de ellos, Señor, tienes razón. Sí, a lo mejor yo he caído ahí. A lo mejor yo he caído de los 11 en 4 o en 5. ¿Qué debemos de hacer? Voy a pedirles que vayan a 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Cuando lo tengan, en gloria a Dios, y así sentados. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, marcado con este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Apartarnos del mal. Pedir perdón a Dios. Punto número 1, pedir perdón a Dios. Dolernos. Ya nos dimos cuenta en qué caímos. Ya nos dimos cuenta en qué estamos mal. Ya nos dimos cuenta dónde hemos fallado. Dolernos, compungirnos profundamente. Acercarnos a Dios en oración y decirle: Señor, me equivoqué, perdóname. Señor, perdóname. Cometí un error. Te pido que me perdones, que limpies mis vestiduras espirituales, que seas tú quien me dé el gozo de la salvación. En el Salmo 51, el salmista David, el rey David, vemos cómo expresa su dolor por el pecado que cometió. Y cuando lo juntamos con lo que dice en Segunda de Reyes, vemos el terrible pesar que tenía el rey David. Tremendo el pesar. Primero el profeta se acerca y le dice: ¿qué harías? Mira la corderita de una persona y fue matada y por alguien que tenía más. Y el rey le dice: esa persona tiene que ser echada a la cárcel y tiene que pagar y restituir. Y el profeta le dice: esa persona eres tú, oh rey. Y aunque David se dolió y pidió perdón a Dios, el Señor le hizo pasar las consecuencias de sus actos. Debemos de entender, por eso está así: Él te libra del lazo del cazador, o Él te librará del lazo del cazador, porque cuando una presa cae en el lazo del cazador o en la trampa del cazador, puede ser libre, sí, pero invariablemente queda lastimada. Hay unas trampas para oso que cuando la pisan les pegan, les agarra sus patas, una de sus patas, y a veces casi se la cercena, esto es, casi se la corta. Cuando nosotros hemos caído bajo el lazo del cazador, necesitamos pedir perdón a Dios y disponernos para ser restaurados. Necesitamos ser sujetos a restauración de parte de Dios. No creer que nada más ya pequé,
ya me arrepentí, ya confesé a Dios mi falta, ya sigo normal mi camino. No, hermanos, aún el rey David tuvo que pasar por un proceso de restauración. Hermano, nuestro Dios es amor. Dice el apóstol Juan: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si ya pecaron, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Si pecamos, hermanos, porque somos carne, porque somos hueso, abogado tenemos para con el Padre. Pero también tenemos que aprender a recibir la restauración. Primero, después, antes de la restauración, viene un proceso de disciplina. ¿Cuál es la disciplina? ¿Regaños, castigos, azotes? No. La disciplina a veces consiste en que el Señor te pone en un periodo de prueba, en un periodo en el que te anima a hacerte a un lado, a apartarte del mal, y espera a ver cuál es tu reacción. Nosotros debemos de pedir la guianza del Espíritu Santo y apartarnos del mal, porque no es con nuestras fuerzas, hermanos. Porque cuando nosotros decimos, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a poder hacer esto, hermanos, caímos en el lazo del cazador. Porque no es con espada ni con ejército, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. No podremos hacer frente a lo que el enemigo nos ponga por nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos diariamente encomendarnos a Él. Diariamente, Señor, perdona mis ofensas. ¿Y cómo queremos ser perdonados si no perdonamos nosotros? ¿Cómo queremos nosotros que el Señor eche a lo profundo de la mar nuestras ofensas, nuestras rebeliones, si nosotros por acá traemos fuego cruzado con otra persona? No hay forma. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Necesitamos dar frutos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Apártate del mal. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese del mal. ¿Usted invoca el nombre de Cristo? Apártese del mal. Es que, hermano, a veces me enoja que mi esposa no tenga la comida a tiempo. Pues, hermano, tiene dos opciones. Una, o espera, o se espera, o dos, va y le ayuda a la esposa a hacer de comer. Usted decida, pero no tiene por qué enojarse. No tiene por qué enojarse. Es que, hermano, mi carácter hace que yo me ponga en un plan bien enojado. Si me lastimo, grito una maldición. Hermano, y usted necesita nacer de nuevo. Es que, hermano, en el trabajo hicieron un chiste rojo y me reí. Hermano, usted necesita pedir perdón a Dios. Porque somos llamados a ser pueblo santo. No somos cualquiera. Somos llamados a ser un pueblo santo adquirido por sangre, a precio de sangre, para predicar las buenas nuevas de salvación. En Colosenses 3, del 23 al 24, le voy a pedir que lo abra. Si usted, hermano, es de los que tiene flojera, de los que dan las 3 de la tarde, ahí va viendo a ver cómo amaneció el mundo, aquí el Señor le invita a dejar a un lado la flojera
a quitarse la flojera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? ¿No se escuchó? Amén. Entonces, hermano, eso de pararse a las 3 de la tarde ahí a ver qué pasó con el mundo, no, hermano, no. Es cierto, alguna vez porque estamos enfermos, a lo mejor el 1 de enero, pues sí, podría ser, pero de otra forma, o al menos, hermanos, los hermanos ya de la edad de oro, pues sí, es otro caso aparte, pero los que estamos fuertes, hermanos, nada de pararnos a las 3 de la tarde, no, hermanos, tenemos que estar siempre al alba, preparados. Hermano, ¿usted trata mal a su esposa o a su esposo? ¿Cómo ama el Señor a su iglesia? ¿Hace cuánto fue la última vez que a su cónyuge le dijo, te amo? ¿Cuánto fue la última vez que ustedes, hermanos, le dijeron a su esposa, mira qué bien te ves, mira tu vestido? Hermano que se va a casar, ahorita sí, se dicen flores y cumplidos, pero hermanos, los que ya estamos casados, ¿hace cuánto no lo decimos? ¿Hace cuánto, hermanos, no nos hemos acercado con nuestra cónyuge a decirle, te amo, ven, te voy a dar un abrazo? ¿Hace cuánto no oramos con nuestro cónyuge? No es nada más orar por nuestro cónyuge. Sí, ya sé que algunos han de orar, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, hermanos, tampoco así hay que orar. Hermanos, hay que orar por nuestro cónyuge y con nuestro cónyuge. Se dice, bueno, en México se dice una broma, ¿no? Que de recién casados, los esposos se despiertan y dicen, ¿cómo despertaste, amor? Y ya después de unos años es, ¿cómo? ¿Despertaste? ¿No? Hermanos, el amor tiene que reinar en ese hogar. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser nuestra roca. El amor entre los cónyuges no se debe de acabar. ¿Hace cuánto, hermanos, no le dice usted un cumplido a su cónyuge? Insisto en eso, hermanos. ¿Hace cuánto, hermanos? Por experiencia propia, es de gran bendición orar con mi esposa. De veras, es una enorme bendición. Hermanos, ¿hace cuánto usted no ora con su esposo o su esposa? No digo una guardia de oración, pero unos minutos. Abrazarse. Porque, hermanos, Cristo ama a su iglesia. Y nosotros tenemos que reflejar ese amor, primero con nuestro cónyuge. Por lo tanto, hermanos, este es el mensaje que el Señor entrega a su iglesia. Jeremías 4, del 1 al 2. Y es, si has caído en el lazo del cazador, si has sido hecho presa del lazo del cazador, si has sido atrapado en el lazo del cazador, vuélvete a Dios. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020 y ustedes siguen su mirada en su Biblia. Si te has de volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive el Señor, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. ¿Qué significa esto de vive el Señor? Como lo expresó mi esposa el jueves, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto es que verdaderamente, si decimos que somos cristianos, reflejemos que somos hijos
hijos de Dios. Porque algunos se avergüenzan del Evangelio y otros, el Evangelio se avergüenza de uno. Debemos siempre de estar a cuentas con Dios. Y esta es la promesa que el Señor nos da, primera de Pedro 2:24. Si quiere usted buscarlo en su Biblia, primera de Pedro 2:24. Cuando lo tengan, den gloria a Dios. Voy a leer una versión Reina Valera 2020. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Quién fue el que murió por nuestros pecados? Amén. ¿A quién debemos de acudir? Amén. Ya nos escucharon tanto, pero sí, a Cristo debemos de acercarnos. ¿Usted está bajo el lazo del cazador, hermano? Yo vi por ahí unas miradas de ¡ay! En la torre, sí, ya me pegó. No, hermanos, de veras, no es que el hermano Beto me haya dado el reporte de cada uno de ustedes, no, hermanos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si usted está bajo el lazo del cazador, hermano, venga acá al altar. Yo le invito a que pase al altar. Mientras entonamos este canto que dice: al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y con el quebrantado de espíritu.